La conferencia o la enseñanza del día de hoy se llama Se acabaron las quejas. Me faltaron las risas después de decirlo, porque yo esperaba eso, porque en realidad hemos conocido al pueblo de Israel como un pueblo quejumbroso, que todo el tiempo se está quejando, ¿no? Y no ha sido algo nuevo desde que salió de Egipto, desde que estábamos en Éxodo, desde que los vimos salir de la esclavitud, se están quejando. Se han quejado de que no hay alimento y Dios les proveyó de alimento, y luego se quejaron de ese alimento. Ya estamos hartos de este maná, de este pan que desciende del cielo. Y luego se quejaron de que no había agua, o encontraron agua, pero las aguas estaban amargas, y se quejaron de que estaban amargas, y luego Dios proveyó de agua, ¿no? Y hasta hace semanas, ¿no? Hace algunas semanas atrás vimos al pueblo de Israel quejándose delante de Dios y quejándose con Moisés, y luego vimos a Moisés contagiado, ¿recuerdas? Y empezó a quejarse contra Dios, y vimos algo que sucede cuando uno se queja. Se olvida de las bendiciones pasadas, se olvida de la bendición presente, se olvida de las promesas futuras, se olvida del Señor, se olvida que el Señor está en medio de nosotros. Me encanta esta última canción que cantamos, porque al final reafirmaba esa verdad. Yo sé que nada me puede separar de tu amor, y cuando entiendes eso, las quejas se disuelven. Pero este es un pueblo que se queja y se ha olvidado del Señor. El pueblo empezó, Moisés se contagió, se quejó, y luego contagió a sus hermanos. ¿Recuerdas a Aarón y a María, no? Quejándose de Moisés, se quejaron de Moisés, y Dios trató con esto. Y Dios ha estado tratando con cada una de estas quejas. En ocasiones Dios traía y consumía parte de la congregación, ¿no? Y a María la llenó de lepra, completamente blanca. Esto detuvo el avance, la queja detiene el avance del pueblo. Cuando llegan a la orilla de la tierra prometida, están a punto de entrar, y se quejaron después de recibir el reporte, ¿no? De estos 10 hombres, que su reporte era: ellos son gigantes, nosotros somos como pequeños grillos, pequeñas langostas frente a ellos. Y el pueblo se quejó: hubiéramos muerto en Egipto, decían. Designemos un capitán que nos lleve de regreso a Egipto. Y Dios los juzgó diciéndoles: ustedes que no creyeron, ustedes por su incredulidad no van a entrar a la tierra prometida. Sus hijos sí. Ustedes van a vagar por 40 años en el desierto, pero sus hijos, yo levantaré una nueva generación que ellos sí van a entrar a la tierra prometida. Pero la semana pasada ya fue, pareciera que era lo último, ¿no? La rebelión de Coré, y vimos a Coré hablar en contra de Aarón. Ahora Aarón no era el que se quejaba, sino se quejaban de Aarón. Y Coré habla en contra de Aarón, habla en contra del sacerdocio. Coré desea el sacerdocio, y ahí están estos 250 hombres con inciensos, ¿no? Y Datán y Abiram, ¿recuerdas a estos hombres? Cuando les dice Moisés: vengan, acérquense, y ellos dijeron no, y se abalanzaron en contra de Moisés. Y culparon a Moisés de tantas cosas. ¿Recuerdas? Mira Números 16, en el versículo 13. Le dijeron a Moisés: ¿es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente? Moisés de entrada ni siquiera quería ser el líder, no, se sentía incapaz de serlo, ¿no? Y lo sacó de una tierra de esclavitud, y ellos lo ven como una tierra que destilaba leche y miel, ¿no? Y los llevaba hacia la tierra prometida, pero por su incredulidad no entraron, como ya lo dijimos. Y ellos todavía le reclaman y le dicen: ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. No me has cumplido nada de lo que prometiste. Y en realidad no estaban hablando en contra de Moisés, sino en contra de Dios mismo. Es un pueblo que todo el tiempo está quejándose, y Dios trató fuertemente con esto. Moisés y Aarón lo que hicieron al ver a Dios decidido a juzgar este pecado fue interceder. Fue un hombre, no toda la congregación, fue un hombre. Y entonces Dios juzga a estos 250 hombres. Fueron consumidos
cuando ellos presentaron incienso delante de Dios, pero también las tiendas de Coré, Datán y Abiram, ¿recuerdas? Y recuerdas a los hombres llenos de rebeldía, parados frente a toda la congregación, de la mano con sus esposas, sus hijos, sus pequeñuelos, y lo que sucedió fue que se los tragó la tierra. Literalmente la tierra se abrió y se los tragó. La murmuración y las quejas eran algo común en el pueblo de Israel. No sé a quién se parecen. Mira lo que dice en 1 Corintios 10:10. Ahorita vamos a adentrarnos a números, pero mira, antes de ir para allá, en 1 Corintios 10:10, hablando del pueblo de Israel, Pablo dice estas palabras: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, ¿no? Y pone como ejemplo la murmuración del pueblo de Israel para decirnos a nosotros: ni murmuréis. No murmuren, les está diciendo. En Filipenses capítulo 2, mira lo que dice Filipenses 2, versículo 14. Les dice ahí: haced todo. ¿Cuántas cosas? Todo, ¿no? No deja ninguna cosa fuera. Dice: haced todo sin ¿qué? Murmuraciones. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y eso es lo que el pueblo hacía, pero muchas veces es lo que nosotros hacemos. Hacer todo con murmuraciones, hacer todo con contiendas. Buscamos la discusión, el pleito, nos quejamos. Y Pablo en Filipenses, en 1 Corintios 10 nos dice: no murmuren como lo hicieron ellos. En el verso 15, mira lo que dice ahí mismo en Filipenses 2:14. Después de decir: haced todo sin murmuraciones y contiendas, dice: para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es lo que Dios quiere que seamos nosotros, luminares en el mundo, en medio de una generación perversa, de una generación maligna, haciendo todo sin murmuraciones. Es increíble, pero cuando murmuramos y nos quejamos, ¿a quién nos parecemos? Bueno, al pueblo de Israel, obviamente, ¿no? Pero nos parecemos al mundo, ¿no es así? Nos parecemos a la sociedad entera, nos parecemos a todos los que están a nuestro alrededor, nos parecemos a aquellos que no tienen esperanza, nos parecemos a aquellos que viven sin esperanza, que viven sin promesas, sin haber creído en el Señor. Eso es lo que a ellos nos parecemos. Cuando hacemos todo sin murmuraciones ni contiendas, entonces somos como hijos de Dios sencillos, ¿no? Mira, lo que vimos y hemos estado viendo acerca de este tema es que, ¿recuerdas? Dijimos esta frase: no hay nada santo en la queja. No hay nada santo, no hay santidad en estarme quejando, porque lo que hace Dios cuando el pueblo se queja es juzgar inmediatamente. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, el pueblo se ha olvidado quién es Dios, lo que ha hecho, lo que ha prometido. Incluso se han olvidado que Dios está en medio de ellos. Las quejas y las murmuraciones nos hacen olvidar sus bendiciones, sus promesas, nos hacen olvidar su persona, Él mismo en nosotros. Cuando me quejo, murmuro. Cuando murmuro, termino no haciendo aquello para lo que fui creado. El catecismo de Westminster, conocido acerca de las verdades, la base, fundamento del cristianismo, dice en su primera enunciado, dice: ¿para qué? ¿Cuál es el fin del hombre? ¿Cuál es el propósito del hombre? Y la respuesta es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esa es la respuesta. Y sí, a través de la Biblia entiendo eso. ¿Cuál es el fin para mí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Glorificar a Dios y gozarme en Él para siempre, por la eternidad. Cuando me quejo, no glorifico a Dios, no me gozo en Él, no me alegro en Él. Un pastor de Estados Unidos llamado John Piper dice: Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. ¿Oíste eso? Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Y adivina qué, cuando me quejo, estoy mostrando que estoy insatisfecho, que me falta algo. Y lo que sucede es, no lo glorifico. Hemos estado hablando de este tema por varias semanas ya, ¿no?
Y es porque, pues ya, ¿no? Si tuviera un espejo aquí, como en el Salón del Valle, ¿recuerdan el Salón del Valle? Me hubiera volteado a ver y decirme a mí, Fermín, ya, ¿no? O sea, ya Dios ha estado hablando una y otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? Por eso la enseñanza de hoy es, se acabaron las quejas. Bueno, ¿cómo pueden acabarse las quejas? ¿Cómo podríamos? Bueno, cuando vimos esa enseñanza de quejas, quejas y más quejas, ¿recuerdas? Terminamos en el Salmo 73, 25. ¿Recuerdas? Que dice, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Dice, y fuera de ti nada deseo en la tierra. El Señor es mi pastor, nada me faltará. I shall not want, dice en inglés. No voy a desear nada más porque Él es mi pastor. Cuando te tengo a ti, Señor, en el cielo, si te tengo a ti en el cielo, nada deseo de esta tierra, nada deseo en esta tierra. El versículo siguiente me dice, aunque mi corazón desfallezca, ¿no? Ese hombre cuando escribe, su corazón estaba así. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen. Dice, mas la roca de mi corazón y mi porción es ¿quién? Dios. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. La verdad es que sí, en ocasiones me siento desfallecer. Pero ¿qué hago? Le digo al Señor, Señor, tú eres mi porción. Tú eres mi roca. Tú eres todo lo que yo necesito. Es por esto que para Dios es grave la queja y la murmuración, porque no le glorifica en nada. María cubierta de lepra, Coré, ¿no? Coré. Y Datán y Abinaram, ¿no? Tragados por la tierra. Y María me hablaba de no estar contenta con. Nosotros también hablamos con Dios. No estar contento con lo que recibió. Coré tenía una actitud igual, ¿no? Pero Coré se mantuvo en su rebeldía. Y vimos la semana pasada que algunos dejaron la rebeldía. Vimos el juicio de Dios. Y uno pensaría después, o sea, imagínate ser parte del pueblo de Israel y estar en esa orilla pegada. Mi tienda estaba al lado de la tienda de los de Abinaram, ¿no? Y de repente hay un hoyo en la tierra, ¿no? Que se traga a tu vecino porque se mantuvo en esa rebeldía y en esa queja y en esa murmuración. Y tú dirías, ya, nunca nadie más se va a quejar en este pueblo. O sea, ya no puede haber algo más por qué quejarse después de ver que estamos seguros. A Dios parece que no le agrada que nos quejemos, ¿no? No es muy claro. ¿Y cuántos de nosotros domingos atrás Dios nos habló y nos dijo, ya, deja la queja, deja la murmuración? Pero el día de ayer estábamos quejándonos. Semana pasada continuamos quejándonos. Bueno, ¿sabes qué? El pueblo sigue en su queja. Mira, acompáñame. Números capítulo 16. Números 16, versículo 41. Dice así, el día siguiente. ¿Cuándo? El día siguiente. No pasó una semana, no pasó un mes, no pasaron 5 años, sino al día siguiente en el que Dios juzgó a Coré. Dice, al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón de delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado.
al día siguiente. ¿En serio? ¿Al día siguiente? ¿Y qué fue lo que dijeron? Mira lo que dice ahí en el verso 41. Ustedes han dado muerte al pueblo de Jehová. Vosotros, ¿y a quién está haciendo referencia? Pues a Moisés y a Aarón. Y lo que están diciendo es, no fue Dios, no fue lo terco de las familias que murieron, no fue la rebelión de Coré y sus 250 hombres de influencia que nos motivaron a todos nosotros a ponernos en contra de ti, Aarón. Fuiste tú y fuiste tú, Moisés. Fueron ustedes los que hicieron morir al pueblo de Jehová. ¿Quién lo está diciendo? Mira lo que dice el verso 41. Toda la congregación de los hijos de Israel, toda la congregación estaba diciendo esto. Están igual que Coré y que Datán y que Abiram. Están haciendo lo mismo. Están dejando a un lado a Dios, están ignorando a Dios y están culpando a Aarón y a Moisés. ¿Y a quién dieron muerte? Dicen ellos. Ellos dicen, vosotros habéis dado muerte ¿a quién? Al pueblo de Jehová. No a los rebeldes, sino al pueblo de Jehová. Y esto es interesante. En sus palabras nos están diciendo mucho. Están ignorando a Dios, ignorando la responsabilidad de las personas que murieron, ignorando la rebeldía. Y no los llaman rebeldes, sino les llaman el pueblo de Jehová. Prácticamente están diciendo, hey, se me hace que se pasa la mano Dios de esto. O sea, ¿por qué no nos acepta como somos? O sea, rebeldes y todo, ¿no? Porque somos iguales. Está diciendo lo mismo que Coré decía, ¿recuerdas? Todos somos santos, todos podemos acercarnos a Dios. Y esa queja, ¿no?, retumba una vez más dentro de la congregación. Y lo que provoca es increíble. Lo que provoca es otra vez. Dice que cuando sucedió esto, una vez más la nube estaba encima del tabernáculo. Una vez más la gloria de Jehová apareció. Y tú sabes que cuando sucede algo así es que vienen problemas para el pueblo de Israel. Qué increíble. Hay momentos en que puedo glorificar a Dios y puedo decir, Señor, así es, ¿no? Tú lo hiciste, Señor. Tú lo llevaste a cabo. Tú acabaste con la rebelión de tu pueblo, Señor. Para ti sea la gloria. Pero no, el pueblo vuelve a quejarse y la gloria de Dios vuelve a aparecer. Y las palabras del Señor son muy claras. Apártate, los consumiré en un momento. Y me encantan Moisés y Aarón. No eran masoquistas, sino que sabían lo que Dios les había encomendado hacer. Creo que le había encomendado hacer a Aarón. Aarón era el sumo sacerdote. ¿Y qué hace un sacerdote? Interceder. Un sacerdote es el que está en medio del pueblo y en medio de Dios, entre los dos. Comunica las verdades, pero también lleva en oración al pueblo. Y Aarón y Moisés lo que hacen es humillarse y postrarse sobre sus rostros. Otra vez interceden. Me imagino a estos líderes, ¿no?, recibiendo tantas quejas y ellos esperando, ya, esta vez sí nos van a gritar, esta vez sí nos van a responder, pero ellos no hacen eso, sino se postran sobre sus rostros, ¿no? Un pastor de Estados Unidos comentando acerca de todo este tiempo en que Moisés se postra en el rostro después de que el pueblo se queja. Imagínate cuántas veces, ¿no? Dice, cuando lleguemos allá al cielo vamos a conocer a Moisés y Moisés va a tener plana la nariz, ¿no? Así, de tantas veces que tuvo que postrarse delante de Dios. Está intercediendo. Y entonces Moisés instruye a Aarón qué hacer. Toma incienso, toma fuego del altar, echa el incienso y vea en medio de la congregación. Y este hombre corrió. Dice que corrió e hizo expiación. Se puso entre los muertos y los vivos. Y esto es muy interesante pensando quién es y lo que está llevando. Es Aarón, es el sumo sacerdote. Y no le dice, ve al tabernáculo y en el tabernáculo presenta el incienso. No, dice, ve a la congregación y ve con incienso. ¿Recuerdas el incienso en este mismo capítulo antes? Presentaron incienso los de Coré y fueron consumidos. ¿Qué es el incienso? El incienso es una figura de la oración.
y ve y párate entre los muertos y los vivos. Era el sumo sacerdote. ¿Podía tocar a un muerto? No. Pero ahí va corriendo a donde la gente se está muriendo. Está tomando un riesgo Aarón. Aarón está saliendo de las 4 paredes. Está saliendo del tabernáculo y está corriendo al lugar donde hay necesidad para interceder y orar. Corría peligro de contaminarse, pero fue y lo hizo. Fue y lo hizo. ¿Sabes qué? Una vez más me recuerda a nuestro Señor Jesús. A Él no le importó. Siendo el creador del universo, merecedor de la gloria y la honra por ser el creador del universo, no le importó, no se aferró, tomó forma de hombre, se hizo semejante a nosotros, habitó en medio de criaturas pecadoras, habitó entre nosotros, habitó en medio de hombres pecadores, hombres que lo rechazaron, hombres que tomaron su cuerpo y lo clavaron en una cruz. No le importó contaminarse. Vino como sumo sacerdote a interceder por nosotros. Aarón en esta escena, poniéndose entre muertos y vivos, es una imagen clara del Señor, viniendo, atravesando el tiempo, un ser eterno que no tiene principio y fin, metiéndose en medio de su creación, naciendo de una mujer, limitado a ese cuerpo, sintiendo lo que tú sientes, viviendo lo que tú vives, y siendo inocente y justo fue a la cruz y dejó ese Dios eterno que fuera el llamado maldito. Maldito todo aquel que es colgado de un madero. El Señor Jesús vino como un sumo sacerdote, intercediendo por nosotros, y se ha parado entre muertos y vivos. Y eso es lo que sucedió en nosotros, ¿no es así? El Señor Jesús llegó y se atravesó en nuestra vida. Ahora nuestra vida es como la historia, ¿no? Es antes y después de Cristo. Estaba muerto y ahora estoy vivo. Y Jesús vino y intervino en mi vida, no solamente en la historia. Y con su poder me dio vida. Con su poder nos dio vida. Jesús vino como un sacerdote intercediendo. Pero ¿sabes qué? La imagen se extiende aún un poco más. Porque la Biblia me dice que tú y yo somos real sacerdocio. Nosotros somos sacerdotes. Eso es lo que la Biblia dice en Primera de Pedro capítulo 2 en el versículo 9. ¿Recuerdas? Pedro hablando acerca de nosotros los creyentes, hablando de él mismo y de los creyentes en ese siglo, pero también de nosotros, les dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Nosotros somos como sacerdotes en este mundo, real sacerdocio. ¿Y qué debemos de hacer? Puedes escuchar la voz de Moisés diciéndole a Aarón: corre, toma incienso y ve a la congregación. Puedes escuchar el llamado de Dios a sus sacerdotes, a ti y a mí, diciéndonos: corre, ora por ellos, intercede por ellos. La semana pasada hablábamos acerca de cómo el Señor nos pide que hagamos oraciones rogativas por todos los hombres, porque Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros, tú y yo como sacerdotes, somos llamados a estar intercediendo por las personas que viven a nuestro alrededor. ¿Qué hace un sacerdote? Un sacerdote habla de parte de Dios, predica. Y hemos sido llamados a eso. Mira lo que dice en 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 18. 2 de Corintios 5, 18 dice: todo esto proviene de Dios. Que tú seas una nueva criatura es una obra de Dios. Y dice: Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora nosotros debemos de servir en esto, en la reconciliación. Dice: este es el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
No solamente nos ha llamado a orar por todos los hombres para que conozcan la verdad, para que vengan al conocimiento de la verdad, sino nos ha llamado a ser portadores de la verdad, a hablar la verdad, la palabra de reconciliación. Mira lo que dice el verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo. ¿Qué? Reconcíliate con Dios. No solamente hemos sido llamados a orar, sino a predicar, a ser un embajador. Un embajador no dice nada por sí mismo, dice aquello que le dice aquel que le envió a ese lugar. Y Dios nos ha enviado. Jesús mismo dice: yo los envío, así como tú me enviaste a mí, yo los envío en medio de este mundo para predicar, ser embajadores míos. Dice: ruega, les rogamos, reconcíliate con Dios. Pero también Dios nos ha llamado a orar. Pablo pedía oración. Mira lo que dice en Efesios capítulo 6. Pablo pedía oración para que Dios lo capacitara para predicar. En Efesios capítulo 6 verso 19 me dice: oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy, dice, embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Estar orando para que Dios nos dé ese denuedo para presentar el evangelio, para hablar el misterio del evangelio. Dios nos ha llamado a salir de las cuatro paredes, ¿sabes? Escuchas a Moisés diciéndole: ve a la congregación. Y me imagino a Aarón pensando y diciendo: pero yo he sido llamado a ministrar ahí adentro. ¿Qué voy a ir a hacer allá afuera? Pero es que allá afuera era donde se estaban muriendo. Y no le importó a Aarón ir, incluso tener la posibilidad de contaminarse. Entonces, que dentro de la iglesia es fácil predicar, pero afuera de la iglesia, hace algunas semanas atrás, con motivo del Halloween, recibí una invitación de un amigo en Toluca para ir a una universidad y hablar sobre la muerte, ¿no? Porque estaban haciendo una semana de comunicación y el tema que escogieron fue eso: la muerte, el cine en la muerte y todo esto. Y nuestro hermano de ahí de Toluca, que es maestro en esa carrera, les dijo: pues, ¿por qué no escuchamos a alguien que nos hable sobre la muerte y Dios, ¿no? Y entonces fuimos para allá, ¿no? Sergio, Lenin me acompañaron y estuvimos ahí. Y el escenario era muy chistoso, era como de una película de terror, ¿no? Tenían de estas teles blanco y negro. ¿Recuerdas estas teles de blanco y negro que le cambiabas tac, 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 ¿no? Tenían así, todo con un sonido así todo tétrico, ¿no? Y me presentaron, ¿no? Y fue increíble salir de las cuatro paredes de la iglesia y presentar el evangelio en un lugar donde los chavos no están buscando del Señor. Y pararnos entre vivos y muertos y ver la necesidad que hay y el interés, un gran interés. Estaban escuchando lo que Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Pero me llama mucho la atención que justo ahora, este próximo sábado, como ya te dije, Dios me da la oportunidad de estar en un lugar donde pueda predicar a Cristo fuera de las cuatro paredes. Y por ahí me regalaron algunos volantes donde vienen los que van a participar, ¿no? La estrella del festival se llama Crooked Eye, ¿no? Es un iba a decir un pastor, no, un rapero. Es un rapero de Estados Unidos, ¿no? Su grupo se llama Slaughterhouse, ¿no? O sea, casa, ¿qué es slaughter? Es matar, ¿no? Slaughter es como asesinar. O sea, imagínate, su grupo se llama Casa de Asesinato, ¿no? Por así decirlo. Y él se hace llamar Crooked Eye. Crooked y Eye de yo. Crooked es retorcido. O sea, su nombre significa retorcido yo, ¿no? Otro de los raperos que vienen también importantes es uno que se llama Sinful, que en español significa pecador, ¿no? Y luego sigue Fermín Cuarto. ¿No? Y Dios me permite estar ahí. ¿Sabes qué?
O sea, algunos, alguien hace algunas semanas atrás, ¿no? A lo mejor sin saber que yo pretendía ir a predicar el evangelio, no me imagino que otra pretensión tendría de ir yo ahí, pero bueno, pensando ellos que a lo mejor quería regresar yo a la música, me escribieron diciendo, pero ¿qué tiene que ver eso con que vayas tú, no? O sea, ¿cómo te atreves a ir a un lugar así, no? Y yo digo, no, es que ¿cómo no me atrevería a ir a un lugar así? A presentar el evangelio y predicar el evangelio. ¿Sabes qué? Dios nos ha llamado a ser sacerdotes. O sea, si tú estás pensando en tu cabeza y diciendo, si tienes una familia como lo es mi familia en Monterrey, ¿no? Que en Navidad, ¿no? Pues son muy religiosos, rezan el rosario y todas estas cosas, o a lo mejor en Navidad se ponen bien borrachos y todo esto, y tú estás pensando y diciendo, este año ya soy cristiano, la verdad no, mejor vámonos a otro lado, mejor no, ¿para qué ir ahí, no? Sabes que no, Dios te está llamando a que estés ahí en medio de vivos y muertos, y que puedas ser un embajador hablando el evangelio y orando por ellos, porque Dios quiere que ellos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y le pides a tus hermanos de aquí de la iglesia, ¿puedes orar por mí para que Dios me dé denuedo para hablar el misterio del evangelio y pueda ser claro en presentarlo y pueda ver cómo algunos de ellos pasan de muerte a vida, de muerte a vida? Segunda de Corintios, ahí mismo en Segunda de Corintios, cuando me dice que soy un embajador, justo 2 capítulos antes, en el verso 14 me dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Dice, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pablo dice, nosotros somos aroma de Cristo. Y a lo mejor para algunos van a decir, órale, huele bien rico, oye, ¿qué onda con esto? Y se interesan. Para otros es así de, aléjate de mí, o sea, no quiero saber nada de ti. O sea, tú vas a empezar con tu bla, bla, bla de Jesús, o sea, y a lo mejor para ellos es olor de muerte, pero somos olor. La cosa es que nos estamos dejando, estamos acercándonos a los lugares donde tiene que ser olido el aroma de Cristo, porque Dios me ha llamado a estar en ese lugar y ser aroma de Cristo, para unos para vida, para otros para muerte. El pueblo de Israel una vez más quejándose, Aarón y Moisés una vez más intercediendo, y Dios una vez más respondiendo a esa intercesión. Al final del capítulo dice, la mortandad se detuvo, cesó la mortandad. Aarón tomó un riesgo, pero redituó esto en que no la congregación entera vino a muerte porque todos estaban quejándose, sino que detuvo la mortandad. Pero ahora hay que hacer algo, porque no puede seguir así. No puede el pueblo seguir quejándose una y otra vez. Necesitan acabarse las quejas. Y mira lo que sucede en el capítulo 17. Números capítulo 17, versículo 1 al 11 dice así: luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara para cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y los pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por la casa de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras.
Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Wow. Dios da instrucciones a Moisés para cesar las quejas del pueblo de Israel en contra de Moisés y en contra de Dios. Y da instrucciones muy interesantes. La vara era un símbolo de autoridad. La vara era para caminar, ¿no? Era un tronco muerto de madera que se utilizaba para caminar, pero también implicaba un símbolo de autoridad. Y como hemos visto en el pasado en Éxodo, ¿recuerdas la vara de Moisés? Que es la que Dios le dice: para mostrar que yo te he enviado, esa vara la sueltas en medio del pueblo y se convertirá en una serpiente. Y la tomas de la cola y se va a volver a hacer una vara. Es la vara de Moisés, la vara con la que Dios trajo todos los juicios sobre el pueblo de Egipto. Tocó con esa vara el agua y el agua se convirtió en sangre, ¿no? Es la misma vara con la que tocó el mar rojo y el mar rojo se partió en dos. Esa vara de Moisés, también mencionada como vara de Aarón en Éxodo, también se le menciona como la vara de Dios. Y entonces les dice: toma las 12 varas, cada una de esas varas representa una tribu. Ahí van a estar representadas todo el pueblo de Israel, y los vas a poner a todas dentro del tabernáculo, frente al testimonio. Esto es, frente al arca del testimonio, también conocida como el arca del pacto. Y dice: ¿qué sucederá? En el verso 5 dice: yo haré florecer la vara del varón que yo escogí. Yo haré que broten flores, reverdecer esa vara, ¿no? Y se situaron todas las varas en ese lugar. ¿Y qué sucedió? En el verso 8 dice que la vara de Aarón no solamente, como dice en el verso 5, que iba a florecer, sino que reverdeció, echó flores, arrojó renuevos y produjo almendras. O sea, eso es un milagro. No solo floreció, sino que dio fruto esta vara, ¿no? Y entonces le dice después de esto: esa vara la vas a dejar en el arca, porque será señal. En Hebreos 9:4 me dice que dentro del arca del testimonio, el arca del pacto, en Hebreos 9, en el versículo 4 me dice que había un recipiente con maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. Dios les dice: ponlo ahí porque será una señal. Ahora, sin lugar a dudas, lo que sucedió es un milagro. O sea, que una vara muerta, sin vida, pueda tener vida en un día, es un milagro. No era un árbol que estaba plantado y que en el invierno no da fruto y que llega la primavera y vuelve a reverdecer. Eso lo vemos cada año. Esta es una vara que no tiene forma ni recursos de producir flores o producir fruto. No hay recursos, está muerto. Es una vara que está muerta. Y de algo que no puede dar fruto, Dios hace el milagro y da fruto. Es un milagro sorprendente. ¿Y para qué es este milagro sorprendente? ¿O por qué es este milagro sorprendente? Pues me lo dice ahí: para hacer cesar de delante de mí las quejas. En el versículo 5, en otra versión dice: finalmente pondré fin a las murmuraciones y a las quejas de este pueblo en contra de ustedes. En el verso 10 dice: así hará cesar sus quejas de delante de mí. En otra versión dice: esto deberá poner fin a las quejas contra mí. Se acabarán las quejas. ¿Por qué? Por el milagro. Una señal que muestra cómo de la muerte puede brotar vida. Una señal. Pero también es una advertencia. Una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Pues ¿de quién era la vara? Pues de Aarón. Te estás quejando de Aarón. Te voy a mostrar evidentemente que yo lo he escogido. Yo lo escogí, es Aarón, es la vara de Aarón. Ella reverdeció y hasta dio fruto. Es una advertencia: no vuelvas a quejarte. Pero la verdad es que este es un milagro. Un milagro. Ahora, la vara de Aarón dando fruto, una vez más, adivina quién me recuerda. Alguien que pasó de muerte
a vida. El Señor Jesús. No es otra cosa, y muchos comentaristas dicen, no es otra cosa sino una señal que apunta a la resurrección del Señor Jesús. Así como la vara reverdeció, y ese reverdecer de esa vara es evidencia del sacerdocio de Aarón. ¿Y cuál es qué tenía que hacer Aarón? Lo acabamos de mencionar: orar, presentar incienso, interceder, llevar el pecado, ¿recuerdas? Es más, él era el que hacía el sacrificio para que el pueblo, su pecado pudiera ser cubierto. O sea, esa señal da evidencia. Aarón es el sacerdote y es el que debe de hacer todo esto. Así, la resurrección de nuestro Señor Jesús es evidencia de su sacerdocio, de su intercesión por nosotros, de su obra de expiación por nosotros. Mira lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 23. En Hebreos 7, versículo 23, dice de esta manera: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Un sacerdote moría y su hijo tomaba su lugar, y así hubo muchos sacerdotes. Mira lo que dice el verso 24: mas y está hablando de quién, de Jesús, por cuanto permanece para siempre, por cuanto vive, tiene un sacerdocio inmutable. Dice, por lo cual puede también salvar, ¿qué dice? Perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús, su sacerdocio es inmutable y tiene la capacidad de salvar perpetuamente, de salvar a aquellos que se acercan a Dios por medio de él, porque vive para siempre. Ahora, ¿qué tiene que ver esto en nosotros? Pues eso, se acabaron las quejas. ¿No te encantaría que se acabaran las quejas en tu vida? Que dejaras ya la murmuración y la queja. ¿Cómo puedo dejar de quejarme? ¿Cómo puedo vivir una vida de obediencia? ¿Cómo puedo vivir una vida lejos de la rebeldía? ¿Cómo puedo dejar mi rebeldía? ¿Cómo puedo estar satisfecho? ¿Cómo puedo realmente cumplir el fin por el cual fui creado? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Cómo? El pueblo recibió esta señal. Una señal, la vara de Aarón muerta dando vida. Nosotros hemos recibido una señal, el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Mira lo que dice en Filipenses capítulo 3. Voy a ir a varios versículos ahora acá en el Nuevo Testamento. Mira lo que dice Filipenses 3:10. Pablo dice que él tomó todo y lo tuvo por basura para ganar a Cristo. Todos sus méritos, todos sus logros, todo lo que él era y todo lo que representaba su vida, lo tomó y lo hizo pérdida, como basura, como estiércol es la palabra. Y dice que lo hizo para ganar a Cristo, para ser hallado en su justicia, por la fe en Cristo. Y dice en el verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Pablo dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Eso es lo que quiero. He dejado todo atrás porque quiero experimentar el poder que lo levantó de los muertos en mi vida, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. La resurrección del Señor Jesús muestra que Él pagó nuestros pecados, muestra que estando en Él puedo ser una nueva criatura, y muestra que Dios quiere que yo viva una vida agradándole y da la capacidad de vivir una vida agradándole. Pablo decía, yo quiero conocer ese poder, el poder que Dios, el que Dios usó para levantar de los muertos a mi Señor. Yo quiero que ese poder esté en mi vida. Mira lo que dice en Romanos capítulo 6 en el versículo 4. Romanos 6 verso 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Para qué? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andar me habla de algo que hago todos los días. ¿Alguien se levantó y anduvo hoy? Es algo de todos los días, andar, caminar, comportarme.
Este versículo me dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así yo pueda todos los días mostrar que soy una nueva criatura, que tengo una vida nueva, andar en vida nueva. Yo no sé en qué momento estás tú en tu relación con el Señor. Si a lo mejor el día de hoy dices, no, yo tengo una nueva vida. Pero la pregunta es, ¿ando en nueva vida? ¿Ando en esa vida nueva? El poder de la resurrección puede hacer que yo ande en esa vida nueva. Mira lo que dice en Colosenses capítulo 2, en el versículo 12. Colosenses 2, versículo 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. Dice, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Por eso ahora puedo vivir en su resurrección, vivir en Él. Él fue crucificado, pero vive por su poder. Así nosotros podemos vivir en su poder. Mira lo que dice también Segunda de Corintios capítulo 13. Al final de este libro, en Segunda de Corintios 13, en el versículo 4 me dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, y está hablando de Jesús, Jesús fue crucificado en debilidad, ¿no? ¿Te imaginas al Señor Jesús en toda su debilidad, totalmente desnudo, frente a todos los que estaban ahí, ellos gritándole, bájate, muestra tu poder, sálvate a ti mismo y creemos en ti? Y en su debilidad estaba ahí siendo crucificado. Pero mira lo que dice el verso, pero vive por el poder de Dios, ha resucitado por el poder de Dios, vive por el poder de Dios. Mira lo que dice en el resto del versículo 4, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros, para conmigo. ¿Cómo puedo dejar la queja? ¿Cómo el pueblo podía dejar la queja? Sino viendo cómo Dios tiene el poder de la muerte sacar fruto. De una vara muerta sacar almendras, flores, renuevos, reverdecido. ¿No es increíble? ¿Cómo puede el pueblo dejar la queja sino viendo la evidencia de que Aarón es el sacerdote? La resurrección del Señor Jesús me da evidencia de que Él puede interceder por mí, salvarme perpetuamente si me acerco a través de Él a Dios. ¿Cómo puedo dejar yo esa vida de insatisfacción si no es con el poder de Dios el que levantó de los muertos al Señor Jesús? ¿Sabes que los discípulos vivieron algo que los cambió por completo? Los discípulos recibieron esta palabra del Señor Jesús: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Testigos quejumbrosos, no, testigos de que yo he resucitado, testigos de que yo tengo poder para cambiar a una persona. Me seréis testigos cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2 vemos a los discípulos recibiendo ese poder, recibiendo esa capacidad. Mira lo que dice en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Para Hechos capítulo 4, Pablo ya está predicando el evangelio, hablándoles a las personas con denuedo de lo que Cristo vino a hacer. Pedro es otro, es distinto. Ahora en realidad es Pedro. Pero mira lo que dice en Hechos capítulo 4, versículo 32. Y esto ya es en la vida diaria, los discípulos en su vida diaria. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Wow. Ninguno decía esto es mío, sino que tenían todas las cosas en común. Creo que una de las cosas que nos lleva a quejarnos tanto es lo que tengo y lo que me falta. Es que esto no tengo. Pero de repente aquí el texto me dice, eran de un corazón, de un alma, no tenían nada como suyo. ¿De quién era entonces todo? Pues del Señor, ¿no? Y por consecuencia de todos.
Señor, mi vida te pertenece, soy tuyo. Todo lo que tengo proviene de ti, es tuyo, no es mío, es tuyo. Tenían una manera de pensar y de sentir. En otra versión dice, nadie se sentía dueño de nada. Y muchas veces las quejas es eso precisamente, porque me siento dueño de todo. Esto me pertenece y me quejo porque no está como yo lo pedí, no es como yo lo quiero. Pero la comunidad de los que habían creído había sido transformada en el sentido de que tenían un corazón, un alma, y no decían que nada era suyo, sino de todos los demás. Tenían en común todas las cosas. Mira lo que dice el verso 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y me llama la atención la frase, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y creo que esto me habla de una vida que da testimonio de que el Señor Jesús resucitó. Mostraban con el gran poder de Dios. Ya no eres el mismo. ¿Te han dicho algo así? Ya no eres el mismo. Siempre te ves contento. Siempre tienes gozo. Ya no eres el mismo. O a lo mejor al revés, ¿no? Oye, pues ¿qué te pasó? ¿No había recibido a Cristo? Todo el tiempo estás quejándote y diciendo y esto y lo otro, ¿no? Dios quiere que muestres el poder de su resurrección en su vida. ¿Qué tengo que hacer? Pues, ¿qué hicieron los discípulos? Pues nada. ¿Qué hicieron? Esperar. ¿Qué cosa? Recibir el poder de lo alto, recibir el poder del Espíritu Santo en sus vidas para ser testigos. ¿Sabes qué? Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere hacer algo en mi vida. Dios quiere llenarme de tal manera de su poder que pueda ser testigo y deje a un lado la queja, la murmuración. Pero a lo mejor estoy quéjeme y murmurando y diciendo y hablando así porque hay pecado en mi vida. Te hago una sugerencia, arrepiéntete. Bueno, no una sugerencia, te ordeno, arrepiéntete. Ok, no te lo voy a decir así, te ruego, arrepiéntete. Ven al Señor y deja tu pecado. Deja de robar, deja de engañar, deja de mentir, deja de ser infiel, deja tu pecado, arrepiéntete y deja que el Espíritu de Dios te inunde y te llene del poder que hizo que el Señor Jesús fuera levantado de los muertos y puedas dar testimonio de la resurrección del Señor Jesús y puedas sentirte completo en Él, que puedas decirle a los demás, no soy dueño de nada, en realidad no soy dueño de nada y soy dueño de todo porque todo es de mi Señor, porque todo es de Él y Él me pertenece. No me falta nada. Estoy satisfecho y completo en Él. No necesito nada. Acompáñame a Números porque aquí no termina todavía el capítulo. En Números capítulo 17, los últimos 2 versículos dice así: entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, escucha esto, he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniera al tabernáculo de Jehová, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? La verdad que no tengo otro comentario más que, vaya, por fin ¿qué? Por fin entendieron que lo que merecen es la muerte. O sea, me quejo. ¿Entiendes que lo que te mereces es la muerte? ¿Entiendes que lo que te mereces es la muerte, el juicio de Dios sobre ti, y que Dios ha extendido su misericordia y te ha dado vida? O sea, lo que se merecían era la muerte. ¿Cuántas veces Dios le dijo a Moisés, hazte a un lado, los voy a consumir? Y la intercesión de Moisés y de Aarón detuvieron eso y están vivos, pero por fin se dan cuenta. Somos muertos, perdidos somos. Cualquiera que se acerque morirá. Exacto. Por eso necesitas de Aarón.
Te quejas de Aarón, pero lo necesitas porque Aarón es el que sí se puede acercar y sí puede presentar los sacrificios y sí puede presentar incienso. Lo necesitas. Y traducido a nosotros el día de hoy, sí, claro, todos somos muertos, todos estamos perdidos. Nos alejamos del Señor, cada quien agarró su camino como una oveja descarriada. Y sí, nos merecemos la muerte, pero el Señor Jesús, con el poder de su resurrección, es la evidencia clara de que Él puede intervenir en tu vida. Y si tú te acercas a Él, ¿recuerdas lo que leímos en Hebreos 7? Dice, para salvar perpetuamente a aquellos que se acercan a Dios a través de Él, y vive para siempre para interceder por ellos. Sí, necesitas del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si nadie puede acercarse a Dios en sus propios términos. Últimamente he escuchado muchas personas, la mayoría en la tele, ¿no?, teniendo una idea totalmente distorsionada del cielo y distorsionada de la vida después de la muerte, pensando que se pueden acercar a Dios con haberse portado según ellos bien en esta tierra, hacer más cosas buenas que malas, ¿no?, cuando en realidad eso es imposible. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el único camino al Padre es a través del Señor Jesús, y lo necesitamos, y tú lo necesitas. Si tú estás muerto, dices, ok, es lo que me merezco, la muerte. Soy un pecador, nadie se puede acercar a Dios. No, solamente a través del Señor Jesús y su obra en la cruz del Calvario.